El otoño había teñido de oro los campos y el aire estaba impregnado del olor seco del maíz. Un grupo de estudiantes llegó en autobús para una excursión escolar, ansiosos por escapar de la rutina y pasar el día entre juegos, comida y risas. Lo que ninguno sabía era que aquel paraje escondía un secreto antiguo, vigilado desde el corazón del maizal. La jornada comenzó alegre, con carreras por la hierba y canciones juveniles. El profesor, confiado, permitió que los alumnos se dispersaran un poco para explorar. El sol bajaba despacio en el horizonte, proyectando sombras largas que parecían doblar el paisaje. Entre los estudiantes más curiosos, 3 decidieron internarse en la espesura. Lucía, Daniel y Sergio caminaron entre las plantas altas, riendo al imaginar historias de miedo. El murmullo del viento en las hojas les hacía sentir como si alguien los siguiera, aunque se esforzaban en bromear para no mostrar temor. Tras varios minutos, encontraron un claro, y en su centro, la figura que todos en el pueblo mencionaban con recelo. El espantapájaros se alzaba clavado en una cruz de madera. Vestía ropas desgarradas, un sombrero viejo y guantes ennegrecidos. No parecía de paja, bajo la tela rota se intuían formas demasiado humanas. Sus botones de vidrio, usados como ojos, devolvían un brillo extraño al recibir la última luz del atardecer. Un silencio helado se apoderó del lugar. El suelo, a los pies del muñeco, estaba revuelto, como si alguien hubiera removido la tierra recientemente. El aire se volvió más denso y un olor agrio, mezcla de humedad y podredumbre, envolvió a los 3 jóvenes. Una sensación instintiva les advirtió que debían marcharse, pero ya era demasiado tarde. El viento arreció, y con él las sogas que sujetaban al espantapájaros comenzaron a crujir. La figura se estremeció como un cuerpo que despierta tras un largo sueño. Los estudiantes, petrificados, vieron cómo la cabeza giraba lentamente hacia ellos, rompiendo el silencio con un rechinido semejante al de huesos partiéndose. El pánico los impulsó a correr, internándose aún más en el maizal. Pero cada sendero, cada pasillo de tallos secos, los conducía siempre al mismo claro, frente a la figura que ya no permanecía en la cruz. El espantapájaros avanzaba, paso a paso, con movimientos torpes pero inevitables, mientras las hojas del maíz parecían cerrarse a su alrededor. Lucía tropezó y cayó junto a un montón de restos ocultos entre la tierra. Cuando iluminó con el móvil, descubrió que no eran mazorcas ni raíces, eran dedos humanos, ennegrecidos y atados con hilo. El grito que escapó de su garganta se perdió entre el rugido del viento y el crujido de la figura que los perseguía. Los 3 corrieron sin rumbo, jadeando, hasta ver una luz lejana, el autobús que aguardaba al final del campo. La esperanza los llenó de fuerzas y atravesaron las últimas hileras de maíz, sintiendo todavía el aliento frío de la figura tras ellos. Cuando por fin emergieron al camino, el espantapájaros se detuvo en el borde del maizal, rígido bajo la luna, inmóvil como si nunca hubiera dado un paso. El grupo ya estaba reunido y no comprendía el estado en que llegaron los 3, con la ropa sucia, los rostros desencajados y la respiración rota. El profesor los reprendió por alejarse, convencido de que habían querido asustar a los demás. Nadie creyó sus palabras entrecortadas sobre un muñeco que caminaba entre las sombras del maíz. El autobús arrancó minutos después, alejándose de los campos oscuros. Mientras los estudiantes trataban de olvidar la experiencia, una última mirada reveló la silueta del espantapájaros en lo alto de su cruz. Pero quienes lo observaron jurarían que no era el mismo, la ropa parecía distinta, y las proporciones del cuerpo se asemejaban demasiado a las de un muchacho. El camino de regreso fue silencioso, como si algo invisible acompañara al vehículo desde el maizal. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido, pero 3 alumnos comprendieron que en aquel lugar, cada año, alguien nuevo debía ocupar la cruz. Y bajo la luna de otoño, el espantapájaros seguía vigilando, esperando el próximo visitante que no lograra escapar.